Somos santos porque Él nos engendró santos. Y por eso la carta de Pablo: hijitos míos, el que es de Dios no peca. ¿Qué es lo que no peca? Esa nueva naturaleza. Nos preocupamos más por la vieja naturaleza que está muerta, clavada en la cruz, y así nos libró Dios en Cristo Jesús, para que pudiéramos ahora dedicarnos a vivir la vida nueva que nos ha dado. Y de eso es lo que quiero que hablemos esta mañana, por lo menos de una situación que tenemos que vivir los cristianos, y es lo que llamamos fe. Todos queremos. Ustedes están aquí porque buscan a Dios. Ustedes han escogido que nos congreguemos porque queremos crecer en esa nueva vida. Entonces yo esta mañana les invito a que tomemos muy en serio lo que el Espíritu Santo nos dice, nos enseña, para que crezcamos en la unidad que Él nos ha dado, y es la confianza en Él. ¿Cuál es la meta? La carrera de la fe. Expresar el carácter de Jesús, ser tal como Él es, no solamente por nacimiento, porque nos engendró Dios, somos nuevas criaturas, sino por que nosotros permitimos que Él desarrolle en nosotros la virtud de Jesús. ¿Cómo piensa Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hay en el corazón de Él? Y ese es nuestro ejercicio. Entonces les voy a contar voy a hacer un símil usando una imagen que un hombre de Dios, en un momento de uno de sus viajes, trabajando en la obra de Dios, acerca del tema que vamos a hablar. Esta serie se llama Las 3 señales seguras. Empezamos hoy, todo el mes de febrero. Si Dios nos permite, terminamos esta serie. Y esta serie es para que nosotros podamos reflexionar sobre cómo podemos tener la seguridad de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que deseamos, está dentro de la voluntad de Dios. Este hombre, pensando acerca del tema, cómo hacer la voluntad de Dios y no cometer tantos errores, iba en un viaje. Y entraron él vio una bahía en Italia, una bahía. Y recordó que en esa bahía tenía una característica: para que los buques pudieran entrar en esa bahía, tenían que seguir un curso muy pequeño para poder entrar a la bahía y no tener accidentes. Muchísimos buques habían tenido accidentes, muchos se habían hundido. Y en esa localidad, las autoridades decidieron hacer algo para guiar a los pilotos de los buques, que pudieran entrar con absoluta seguridad de que no les iba a pasar nada. Entonces pusieron 3 lumbreras, 3 faros por la bahía, de tal manera que cuando el timonel del buque iba a entrar a la bahía, desde lejos tenía que alinear el buque con las 3 luces, que no se vieran sino como una sola. En ese momento podía entrar a la bahía sin problema. Si no lo hacía así, tendría un accidente, por lo menos encallaría, o sea, quedaría el buque pegado en el piso, porque eran bajíos. Primer faro alineado con el segundo y con el tercero. No era suficiente que viera los 3 faros, sino que los viera como uno solo. Ese era el momento de su decisión para entrar. Si hay algún piloto de avión aquí, sabrá que cuando un piloto va a entrar a la pista,
Hay unas luces, 3 luces, se llaman luces papi, no porque sean muy confiatudos con la luz, sino porque es PAPI, que es una sigla en inglés, que habla de la seguridad para aterrizar. Si esas 3 luces no cumplen las condiciones que el piloto sabe en su carta de navegación, no puede aterrizar. Algunos de ustedes han experimentado que para entrar aquí a Santa Marta, a veces la aeronave llega y ya cuando va a aterrizar vuelve y acelera y vuelve y sube. Tienes que ir y hacer otra vuelta. Hasta que las luces papi no están alineadas, no puede aterrizar. O va muy alto, o va muy bajito, o está desviado del eje de aterrizaje en la pista. Es la única manera de aterrizar seguro. Bueno, nosotros, Dios, esto no es de la ciencia, Dios sabía de antemano que nosotros tenemos en nuestra vida que saber cómo alineamos nuestra vida con Dios para correr la carrera de la fe sin lugar a equivocarnos y tomar las decisiones correctas. Vamos a mirar las 3 bases, las 3 luces. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, preparado, enteramente capacitado para toda buena obra que Dios preparó de antemano, para que los que le amamos las hiciéramos y desarrolláramos el carácter del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, vivió como nosotros. Una familia, creció, debería obedecer, debería aprender, debería ser guiado en su desarrollo, debería cumplir lo prescrito por Dios en la ley para los israelitas. Tenía que trabajar, tenía que relacionarse, tenía que asumir responsabilidades. Y por mencionar algunas, recuerda que él tomó la decisión de estarse en su casa hasta cumplir los 30 años. Era la edad en la cual él, como hombre de Dios, estaría completo, perfecto. Ahora, pasado ese tiempo, empezó a hacer algo destinado exclusivamente para él, su vida pública como el Salvador y el Redentor de este mundo. Y lo cumplió. Como miembro de familia, trabajó y sostuvo su familia, a su mamá, a sus hermanas y a sus hermanos, aunque no creían en él sus hermanos. Lo sostuvo hasta los 30 años. Por eso tenía una carpintería heredada de José, su padre putativo. Pagaba impuestos, tributos a los romanos, también pagaba tributos al templo. Él era el primogénito y tenía que cumplir unas leyes que para las familias de los israelitas estaban estipuladas por Dios. Los hijos primogénitos tenían que cumplir unas responsabilidades. Las cumplió. Dios espera que nosotros, como sus hijos, también seamos formados aquí en la tierra, bajo la dirección de nuestro Padre. Y por eso nos ha dado la Escritura, que es inspirada por Dios, para que nosotros podamos estar perfectos conforme a su voluntad. Si nosotros aprendemos a alinear esas 3 señales que nos ha dado Dios, esas 3 lumbreras en nuestra vida espiritual, tendremos la seguridad de que estamos corriendo nuestra carrera de la fe por la senda de la fe, creciendo delante de Dios, delante de los hombres, creciendo en gracia y en sabiduría.
Como todos los hijos de Dios tenemos que crecer. ¿Cuáles son esas 3 señales que nos dan seguridad? La primera, obviamente, la palabra de Dios. Esa es nuestra norma objetiva. Todos buscamos normas. ¿En dónde dice que yo puedo hacer, que yo no puedo hacer? ¿En dónde prohíbe Dios esto? ¿En dónde Dios me demanda que yo haga esto? ¿En dónde dice Dios que no puedo tener esta relación? ¿O en dónde dice Dios que no hay problema, la puedo tener? ¿En dónde dice Dios cómo manejo las finanzas que Él me da? ¿A qué quiere que las dedique? ¿Dónde dice Dios cómo es la familia que Él espera que yo tenga? ¿Dónde dice Dios cuál es mi relación con el mundo en el cual vivo? No me ha sacado, aunque no soy del mundo, de ahí me sacó el Señor, pero estoy pasando mi vida aquí. El Señor Jesús también vivió en esta vida y no me puedo imaginar Él como ser humano lo que sentiría sabiendo que no tenía pecado y tenía que estar sumergido en medio de este mundo de pecado. Y todo eso para librarnos a nosotros del pecado que no nos podríamos librar. El santo entregándose por los condenados como todos nosotros éramos, que pusimos nuestra confianza en Él. Y Dios honró su palabra diciendo: el que confía en mi Hijo y en lo que Él ha hecho, yo le doy vida eterna. Aquí estamos por eso. Esa es nuestra norma objetiva. La Biblia es la palabra de Dios, donde Dios nos habla de absolutamente todo. ¿Quieres saber sobre las relaciones sexuales? Busque en la Biblia qué dice Dios acerca de cómo son las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. ¿Quieres saber qué piensa Dios acerca del dinero? Busque en la Biblia lo que Dios dice, cómo quiere que nosotros manejemos el dinero. Nuestros sentimientos, nuestros problemas, todo está escrito. Es una norma objetiva. No hay alternativa para los hijos de Dios. Papá dice: o obedezco o me pongo en la condición de desobediente. La segunda luz, el Espíritu Santo. Dios mismo ha venido a habitar en nosotros. Nos ha hecho su morada. Nos instruye. Toma de lo de Cristo. Leímos en Efesios. Guardemos la unidad que tenemos en el Espíritu. Es el mismo Espíritu en todos. Si todos escuchamos y buscamos la voz de Dios, tendremos que vivir en paz. Porque el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu no te puede decir: no le hagas caso a ese, es un tal por cual. ¿Dónde dice el Espíritu? Eso no nace del Espíritu de Dios. Él es el testigo de nuestra vida, es el testigo subjetivo. Cada uno tenemos una historia en nuestra relación con el Espíritu Santo. Es tan real, eso no es una cosa que nos imaginemos y digamos: ¿cómo es eso que el Espíritu vive en mí? No entiendo. Lo podemos desobedecer, lo podemos contristar, o sea, entristecer. ¿De qué se podrá entristecer el Espíritu Santo? Si todos los pecados que nos condenaban fueron perdonados y para Dios ya no existen, la pregunta: ¿de qué se contrista el Espíritu Santo? De que no vivamos como hijos de Dios. Nos enseña, nos capacita, nos da dones naturales y sobrenaturales. Y nosotros a veces ni siquiera lo queremos oír. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eso le da tristeza. Aún podemos ser tan desobedientes con Él y tan superficiales. Y lo digo yo, no está escrito en la Biblia. Seríamos tan desobligantes con la presencia de Dios en nosotros, Espíritu Santo en nosotros,
que no lo tomamos en cuenta. Y entonces lo apagamos, pero no se va. Entonces no se va de nosotros. Y trabaja siempre contra nuestra carne, porque la Biblia dice que es la guerra que tiene nuestra carne, no es con nosotros, porque nosotros no tenemos chico para ganársela. Dice que el Espíritu Santo lucha todos los días con nuestra carne, para que nuestra carne no se apropie otra vez de nuestra conducta. Y la tercera luz, la primera la palabra de Dios, la segunda el Espíritu Santo, las circunstancias, es la providencia divina. Dios nos provee circunstancias. Él decidió dónde nacemos, dónde vivimos, de qué color somos, de qué color tenemos los ojos, qué tan inteligentes somos, cuáles son las oportunidades, quién es nuestro padre, quién es nuestra madre, cuáles son las herencias genéticas, todo lo tiene Él. Circunstancias, porque es la providencia divina. Él nos da las oportunidades. De Él necesitamos saber en qué momento leemos la palabra de Dios, y por supuesto Dios dice que debemos hacer esto. El Espíritu Santo testifica en mí, porque es mi testigo subjetivo, y me dice, eso es lo que Dios espera hacer. Ese es el carácter de Cristo. Pero como Dios también maneja las circunstancias, yo puedo ver el Espíritu de Dios. Yo no sé qué irá a pasar, cuándo lo hago, cómo lo hago. Muéstrame las circunstancias, enséñame. Estoy listo para hacerlo. Entonces, Dios nos provee las circunstancias. Cuando tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo y las circunstancias alineaditas, hágalo o déjelo de hacer. Depende de lo que Dios te diga. Estás obrando sin lugar a dudas conforme la voluntad de Dios. Ahí es cuando aprendemos lo que no sabemos. Ahí es cuando nos gozamos de decir, Señor, tú me guías. Yo tengo seguridad en ti porque nunca me has fallado. Cuando estas cosas son así, nunca me has fallado. Nosotros aprendimos de la religión que es una obligación de Dios cuando le digo, Señor, yo te pido, en el nombre de Jesús. Y yo digo, bueno, son las 11:40, 1:30 y no se ha cumplido. Pasó el día de hoy, lleva una semana. Pues, yo me lo imaginé. ¿La Biblia sí será cierto? Eso como que fue más bien para otro tiempo, no ahorita. Vivimos en otra circunstancia. Una cantidad de cosas para justificar que no se pudo realizar lo que yo creí que era de Dios y leí en la Escritura. Nunca esperamos las circunstancias para que se cumpla, es una providencia divina. Él nos dio la palabra de Dios, Él la inspiró y nos la entregó. Él nos dio la promesa del Espíritu Santo y la cumplió. Él es el Dios de las circunstancias. ¿Por qué no aprendemos cómo maneja Dios las circunstancias? Juntas nos aseguran el rumbo perfecto de nuestra vida en todo. Para casarte, para hacer negocios, para relacionarte, para vencer la tentación, todo a la manera de Dios. Siempre encontraremos la forma correcta. Hablemos de la primera, el otro domingo de la segunda, del Espíritu Santo, y luego las circunstancias, y al final una conclusión, y terminamos esta serie si Dios nos permite. La palabra de Dios, leamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara, un faro que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, ni que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana,
sino que hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Notemos tres cosas. La Biblia es la palabra profética más segura. No se te olvide esto. La palabra profética. Muchas de las cosas, cuando se empezaron a escribir, no se habían cumplido. Todo era para cumplirse. Nosotros ahora leemos Génesis y decimos, ciertamente Dios creó al hombre, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Jacob hizo esto, con Moisés hizo esto, pero cuando ellos estaban viviendo el seguir a su Dios, todo era, ¿qué dice el Señor? No tenían el Espíritu Santo. Dios levantó profetas y a los profetas les decía, dígale a mi pueblo. Estableció reyes y le decía a los reyes, gobierne para mi pueblo así. Estableció sacerdotes, ministren a mi pueblo así. Estas son las normas para que mi pueblo pueda acercarse a mí. Nadie va a acercarse directamente a mí, tiene que ser a través de ustedes. Nosotros en esta época somos sacerdotes, profetas y reyes. Participamos del gobierno de Dios. Norma objetiva. Tenemos que saber cómo gobierna Dios la vida, cómo gobierna Dios este mundo, aunque ahora tiene poder Satanás para tomar decisiones porque el hombre le entregó el poder que Dios le había dado al hombre. Ya está juzgado y ya está condenado. Un día ya no va a tener. Poquito tiempo falta. Cuando el Señor baje en gloria y establezca su reino milenial en esta tierra antes de destruir la tierra, así como la conocemos. Y luego creará una nueva tierra sin relación con el pecado. Y somos sacerdotes, profetas y reyes. Hablamos de parte de Dios porque somos sus hijos y conocemos qué piensa Dios, qué hace Dios, qué no hace Dios. Somos profetas. Pregunto, ¿cuánto sabemos para ministrar de la norma objetiva de Dios entre nosotros y en el mundo donde vivimos? Necesitamos saberla. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuánto recibimos del Espíritu Santo? Aún, como es objetivo, aún personalmente. Hay cosas que Dios me enseña a mí que no es para la congregación, son en mis condiciones como persona humana viviendo en mis circunstancias. No es una enseñanza doctrinal para todo el mundo. Y tú vives las mismas circunstancias donde Dios trata contigo y no es sino para ti. No lo puedes volver una norma para todos. Es un trato subjetivo, pero también Él tiene su trato con el cuerpo, donde ya no somos individuos, somos el cuerpo de Cristo. Pensamos como Cristo, deseamos como Cristo, hablamos como Cristo, ministramos como Cristo. Y conocemos de las circunstancias. La Biblia dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. ¿Qué profetizamos? Yo sé que los que están enfermos, si yo les digo esta mañana, hermanos, levanten sus manos, vamos a orar a Dios, voy a orar para que Dios los sane. Todos los enfermos levantan la mano. Y si yo lo hago en la condición, dice, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús se concederá. Y yo oro. Y nadie se sana. ¿Qué pasó? Pues me estoy moviendo como falso profeta. Me dijo a mí Dios que ministrara. Porque el poder es de Él. Los buenos deseos con Dios no son suficientes. Dios tiene un orden perfecto. Entonces, nosotros asumimos muchas cosas respecto a la palabra de Dios. Lo segundo, pues es una lámpara, es un faro. Lo tercero,
La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de parte de Dios. ¿Quiénes recibieron la inspiración? Hombres como tú y yo. Y llegó un tiempo en que Dios dijo, no más, queda cerrado lo que llamamos, o lo que llaman los teólogos, el canon de la Biblia, lo que Dios reveló para todos, quedó cerrado, no hay nuevas profecías. Hay profecía que habla, y hay profetas en el Nuevo Testamento entre nosotros que hablan sobre la edificación del cuerpo de Cristo. Y la profecía es para exhortar, para animar, para corregir. No es para revelar nuevas cosas. Nosotros estamos creciendo en eso. Por unos años hemos orado al Señor, Señor, en tu iglesia tiene que haber profetas. Y el don de profecía tiene que existir. Porque la Biblia dice que la iglesia fue edificada sobre los santos profetas y apóstoles de Dios. Y ese tiempo de edificar la iglesia no ha pasado. Pero no está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del Nuevo Testamento. Esos profetas, que Dios los llama, así como llama pastores, llama profetas. Recuerden, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esos profetas trabajan en la edificación de los santos de Dios. No es otro el propósito. Pero bueno, eso es una mención para que nosotros tengamos en cuenta que hay un orden en las cosas de Dios. Todos necesitamos crecer, pero necesitamos tener una convicción de que estamos creciendo espiritualmente. Nadie crece aparte de la palabra de Dios, porque ya leímos para qué fue dada, a fin de que crezcamos hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Hay un adversario que se opone a este tipo de ministerio. Es el diablo o Satanás. Odia la revelación, porque fue el primero que se reveló. No lo voy a hacer lo que tú dices, Dios, voy a hacer lo mío como yo espero que debe hacer. Y se rebeló contra Dios. Y a él le entregó todo lo que Dios le entregó al hombre. Nuestro representante en ese momento, Adán, lo entregó a Satanás. El Señor Jesucristo lo redimió. Vamos a esperar en qué momento toda la vida eterna que tenemos en Cristo se manifiesta. Pero no solamente Satanás es el que tiene la capacidad para tratar de evitar el que crezcamos. Nosotros creemos que las personas más equivocadas sobre la Biblia son los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene la tendencia a ignorar la palabra de Dios. No tengo tiempo. O si la lees, no se preocupen, déjenlo ya que se les importa. Abren la Biblia y leen un poquito y gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Amén. O a veces pasa la semana y nada, solamente lo que reciben en un servicio como el de hoy. Y seguramente tendrán razones que las creen muy justas. Que tengo 2 trabajos, me levanto muy temprano y cuando yo quiero leer la Biblia en la tarde ya me duermo. Abro la Biblia y bueno, es mi pastillita para dormirme, porque apenas la abro me duermo. Bueno, lo que quiero decir es esto. No puede hablar de la Biblia porque no la conoce. El cristiano, háganse un examen, los que estamos aquí hagamos un examen. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A lo eterno o a lo temporal? Si es a lo eterno, de verdad lo eterno, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque pues tiene el eterno.
¿Quién es el que da la vida espiritual? ¿Quién es el que instruye sobre las cosas eternas? Tenemos que tener comunión con Él. Y obligadamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Bueno, solamente quiero que pensemos eso. Nuestra actitud frente a la palabra de Dios trae consecuencias que Satanás no puede poner en nuestro corazón. No puede. Dice la Escritura que los que hemos nacido de nuevo, Satanás no nos puede tocar. Y de golpe algunos cristianos piensan que sí. Bueno, estudia la palabra de Dios y dile a Dios, pregúntale. ¿Por qué le tienes que creer a un hombre o mujer? Pregúntale a Dios mismo. Señor, Satanás sí puede entrar en mí y me puede borrar de la cabeza o evitar la comunión contigo, ¿sí o no? Y escucha a Dios. Así te lo haya dicho un pastor. Pregúntate. Los pastores estamos para ayudar en el crecimiento de los hijos de Dios, no para darles normas. Que haya disciplina en la iglesia de acuerdo con la palabra de Dios es una cosa. Que el pastor ponga normas para apropiarse de la iglesia es otra cosa. Que Dios no le permite a ningún hombre apropiarse de sus ovejas. Pero tú tienes que decidir si quieres crecer. Nosotros no podemos tener solamente sentimientos para acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los sentimientos hoy están, mañana ya no están. Hoy tenemos convicción sentimental por alguna situación y mañana estamos en una dificultad y ahí se nos olvidó la convicción que teníamos ayer y Señor, ¿y a mí por qué? ¿Y por qué no me escuchas? ¿Y por qué me mandas esto? ¿Y por qué me tienes en esta condición? No puedo entender, Señor. Ayer yo te amaba y hoy ¿qué hago? Como si Dios está achacándole a Dios una condición que ni siquiera le pertenece a Dios. Esos sentimientos nos evitan tener conocimiento adecuado del Señor. Entonces, la palabra de Dios tiene relevancia. Déjenme decirles por qué. Nuestra salvación depende de obedecer el mensaje del Evangelio que está en la Escritura. Ni siquiera el mensaje del Evangelio que predicamos, el que está en la Escritura. Espero que el mensaje del Evangelio de Dios que nosotros prediquemos sea el que está aquí, no el que nos inventemos o el que adoptemos por tradición. Ese no sirve. Es el que está aquí. El mensaje de Dios es: te amo y tengo para ti el propósito de que tengas vida eterna y seas mi hijo. La pregunta de uno es: ¿cómo, Señor? Entrega tu vida vieja que te tiene separado de mí, entrégala a mi hijo para que él la lleve a la cruz y yo te doy a ti una vida nueva. Bueno, ese es el mensaje de Dios. Nuestra seguridad de que vivimos, Señor, soy tu hijo y estoy haciendo tu voluntad, depende de aceptar y obedecer la verdad que Dios escribió. Nuestro crecimiento espiritual depende de vivir de acuerdo a los principios de la Biblia, o sea, de acuerdo a lo que Dios inspiró para que nosotros lo tuviéramos en cuenta, lo tomáramos en cuenta para hacerlo. Y el poder que necesitamos para vivir nuestra vida y poder hablar de Dios con autoridad y con verdad depende de la confianza que tengamos en la palabra de Dios. No podemos predicar y de golpe aparece algo y decimos porque nos falta conocimiento. Lo que pasa es que aquí es como confuso
vamos a leer más adelante, espera un momento, hermano. Ah, sí, aquí dice, aquí sí está claro. Yo te amo. Espero que procedas al arrepentimiento. Vea que Dios lo ama y espera que tú te arrepientas. Pero ni siquiera cuando nos empieza a hacer preguntas que tienen su mente carnal, enemigos de Dios de los que nosotros éramos, se nos olvidó que alguien dedicó sus vidas para decirnos, no, mira, lo que pasa es que el pecado o la rebeldía a Dios se manifiesta de diferentes maneras. Así como yo fui rebelde y el Señor me dio vida, tú también estás en una condición de rebeldía. Pero Dios puede cambiar tu condición para poderte dar vida eterna. Y se toma el tiempo de ministrarlo o ministrarla. No, nosotros tenemos la idea de que compartimos el Evangelio, lo que más queremos es que la persona, bueno, así sea sentada, antes tenía que arrodillarse. Si no se arrodillaba, ese no está arrepentido. Ya no es así, puede estar sentado o acostado. Y esperamos que diga y repita la oración de fe. La repite y dice, gracias Señor, un nuevo hijo tuyo, amén. ¿Cómo lo sabes? ¿Por revelación divina? Bueno, te lo acepto. Pero normalmente no es así. Desde que haga la oración, lo apunto como hijo de Dios o hija de Dios. No es así. Así no es. La predicación del Evangelio no es con palabras, con poder. Poder de Dios que tú administras. Entonces hablemos por lo menos de 5 razones. 5 razones por las cuales nosotros podemos estar absolutamente seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. La primera, la Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su exactitud científica. Voy a leer las notas porque yo personalmente nunca he tenido problemas si la palabra de Dios es científica o no. He aprendido cuando leo esto que sí, también tiene que hablar sobre la ciencia, por supuesto, y la ciencia habla sobre lo que la Biblia dice, aunque la niegue, porque la ciencia normalmente niega las cosas de Dios. La exactitud científica confirma la Biblia como la palabra de Dios. Este concepto sobre las cosas científicas de la Biblia es utilizado, es lo que más se utiliza con más frecuencia para rebatir a la Biblia en los que niegan la veracidad de la Biblia. Como norma, las personas que toman esta posición asumen que la Biblia tiene errores científicos, pero no conocen la Biblia. Pregunto, ¿cómo juzgan que no tiene veracidad científica si ni siquiera la conocen? Lo segundo, ¿no han leído la historia de la ciencia? Lo que nosotros llamamos ciencia. Hace unos años, todo el que tenía enfermedades graves de contagio, penicilina, habían descubierto la penicilina, el mayor descubrimiento científico. Le clavaba una inyección de penicilina, se murió el paciente. No, pues esa la infección lo mató. Hoy le preguntan, cuando te van a poner penicilina, lo primero que te preguntan, ¿tienes reacciones? ¿Alguna vez has tenido malestar? ¿O tienes una certificación de que eres alérgico? Entonces ya la penicilina está revaluada. Por allá en el año 1968, y tengo un dato, la Academia Francesa de la Ciencia escribió un folleto declarando que había 51 hechos científicamente comprobados en la Biblia, datos irrefutables que demostraban que la Biblia no tenía valor. Hoy
ningún científico respetable sobre la Tierra sostiene ni uno solo de esos enunciados científicos que en ese entonces dijeron que esa era la prueba irrefutable de que la Biblia era mentira. Ninguno. Lo que pasa es que los científicos de entonces, como no entendían o no conocían la Biblia y no entendían sino hasta ese momento, pues hicieron una declaración de eso. Hoy día, por allá, yo me acuerdo que en Inglaterra, no entiendo, no sé muy bien, pero cuando tenían los supercomputadores, allá en París había un supercomputador que analizaba yo no sé cuántos algoritmos, millones de algoritmos por segundo, y le metieron la Biblia para probar que no era cierto, que tenía errores. Hicieron su análisis y no lo publicaron porque pues, lo que tenían que comprobar era que sí era cierto. Por ejemplo, miremos esto. Para un científico, hoy día, pues esto, y para nosotros, aunque no seamos científicos, pues, como que es una verdad ya irrefutable. La Tierra está suspendida en el espacio. No está colgada, no está fundamentada, está flotando en el aire, en el espacio. Los egipcios, que es un imperio, una cultura, de muchos descubrimientos científicos, si ustedes se recuerdan, fueron los primeros que hicieron trepanación de cráneo. ¿Cinédico o no? Los egipcios. Los conocimientos para embalsamar. Hoy conocemos las momias de 6.000 años, que entre otras cosas estaban suspendidas en miel. Porque la miel, que los creó Dios a las abejas, mantienen las cosas incorruptibles, porque la miel es perenne, nunca se pudre, a no ser que le agreguen agua y eleven el porcentaje de humedad, entonces sí se fermenta. Pero la miel en el punto que le dan las abejas es perenne, nunca jamás se pudre. Es bacteriostática, antibacterial, y por eso barnizan a los que, yo no sé ahora, pero yo me acuerdo que barnizaban a los quemados, los barnizaban con miel, todo el cuerpo, el que estaba quemado, o era con un rocino de plata, o yo no sé qué era lo que echaban, pero le decían, no, eso es carísimo, si usted tiene una persona que le garantice miel, traiga la miel y se la untamos. Yo era apicultor, y una vez en Bogotá, pasando allá en Usaquén, un bus, lo atropelló el tren y se incendió, y ahí iba mi mecánico, el que me arreglaba el carro, y cuando yo lo fui a buscar, yo supe por eso, no, pastor, él está en el hospital porque él fue del accidente y está quemado desde el pelo hasta la uña de los pies, y yo lo fui a visitar, y entre las cosas que me dijo fue eso, pastor, usted que es apicultor, todavía es apicultor, sí, claro, digo, que no tengo para comprar, me han regalado y con eso un poquito, y el médico para mis heridas, para mis quemaduras, conoce algo de plata, óxido de plata o de lo que fuera. Pero él me dice que consiga miel pura, usted me la puede conseguir. Claro que yo se la llevo por galones. Le llevaba galones físicos de miel. La mejor que yo tenía en mi apiario, se la llevaba él. Se sanó su piel. Le volvió a salir la piel sanita. Y la miel la producen las abejas que el Señor estableció, porque las abejas son uno de los animales antidiluvianos, nunca han cambiado su estructura animal. Dios, pero sigamos con lo de la tierra. Los griegos, los antiguos egipcios, ellos pensaban que la tierra estaba sostenida sobre pilares, unas columnas de concreto hechas por, dígame, un ingeniero egipcio, Mohamed Jajaja, ese, tenía las columnas ahí y la tierra estaba sostenida sobre eso. Los griegos
Ellos creían, ¿cuántos tienen más de 50 años? Hombres, mujeres no, hombres. ¿Ustedes se acuerdan de Charles Atlas? Ok. Había un mundo aquí y sacaba unos músculos así, había para hacer ejercicios de Charles Atlas. Todos los jóvenes hacíamos ejercicios de Charles Atlas para estar pintosos para la novia. Pastor, revelaciones. Ok. Ellos creían que ese gigante llamado Atlas, no era Charles, Atlas cargaba el mundo a sus espaldas. Él era el encargado de llevar la tierra por todos lados. Los hindúes creían que la tierra descansaba sobre los lomos de elefantes. Por eso los elefantes entre ellos es animal importante. Esa era la ciencia de entonces. ¿Qué dice Dios? Job 26:7. Bueno, yo voy a leer otra versión. Dice, Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. ¿Cómo lo supo Job? Es el libro más antiguo, eso se cree que es el libro más antiguo de la Biblia, Job. Miles de años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Por revelación, por inspiración de Dios. Toda la escritura, recuerda eso, 2 Timoteo 3:16, recuerda, toda la escritura, toda, desde capítulo 1 de Génesis, versículo 1, no hay versículo 0, versículo 1, hasta Apocalipsis, capítulo 20, a la 1, 22, versículo, les gano porque tengo la Biblia abierta, versículo 21, eso es revelación inspirada por Dios. Y Dios nos previene, no cambies ni una tilde ni una jota, porque igualmente te será quitado de tu vida. ¿Cómo dice pastor? Al que cambia. Bueno, Dios te castigará al que le quite o cambie algo de la vida. Ok, gracias. Me gusta, vea. Los que conocen la Biblia es rico. Yo no tengo mucha memoria, a mí me toca. Ahora estoy usando el celular a buscar los versículos bíblicos. Pues yo sé que la Biblia los dice, pero no sé ni en dónde están. ¿Le añadirá? Ok, le traerá las plagas que dice el libro. Muy bien, otro caso. Ahora leí hace poquito que lo tratan de revivir. Que la tierra no es redonda, sino que es plana. Bueno, todos sabemos que nuestro descubridor aquí, Cristóbal Colón, cuando iba a hacer su viaje, le decían, tenga cuidado y no se vaya muy en línea recta, no se aparte mucho de la costa, porque a lo mejor se encuentra con el final de la tierra y se cae. ¿Quién sabe a dónde? ¿Profundidades de qué? El pastor comentó, no sé si Cristóbal Colón, realmente no lo sé, si se vino pegadito a la costa o cómo hizo para atravesar el mar desde España hasta acá. Yo creo que él se atrevió a decir, bueno, si me caigo, que me caiga haciendo el descubrimiento. Si no vuelvo, sepan que me caí, se me acabó la tierra y me caí en el hueco. Pero resulta que volvió y dijo, no, descubrí un continente que no se imaginan la riqueza que tiene. Ok. 750 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo en Isaías 40:22, Él, Dios, es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. En la otra versión dice, la redondez. En ninguna parte de la Biblia dice que es plana.
Hoy nadie duda de eso. Hasta fotos desde el espacio de que la Tierra es redondita. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, 21, dice lo siguiente. Ninguna profecía. Recuerden que empezamos diciendo que la palabra escrita es una palabra profética. Y todo esto de que la tierra está suspendida, de que la tierra es redonda y muchas otras cosas científicas, fueron profecías que nosotros ya las vemos cumplidas y a veces ni las estimamos. Pero Dios dijo antes de que nadie las conociera. Ahora los que las descubren certifican, la Biblia tenía razón. Pero recordemos, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿A usted no les parecería una bendición que tuviéramos profetas o profetizas que recibieran el mensaje de Dios para la edificación de la iglesia y nosotros pudiéramos recibirlo y acomodarnos a lo que Dios quiere hacer? Queridos hermanos, estudia la Biblia, ten comunión con Dios. Y si no tienes llamamiento, pues ten la esperanza, Señor. Si tú quieres levantarme como profeta o profetisa, yo no me puedo nombrar, pero yo estaría dispuesto a recibir mensajes de ti. Yo conozco tu palabra. Yo sé cómo me hablas. Todavía no he definido, no he podido entender qué es lo que me vas a poner a hacer en el cuerpo de Cristo. Yo ayudo, yo bendigo lo que puedo, pero quiero saber específicamente qué es lo que tú me vas a poner a hacer. Y nosotros estaríamos felices, porque hemos orado por esto al Señor por años, no es un ratito. Cuando alguien nos dice, como nos han dicho, mi llamado es profeta. Uy, qué alegría. Bueno, sentémonos y hablemos a ver de qué es lo que el Señor te dice. Porque pues los pastores tenemos que dar cuenta al Señor del orden en la iglesia. Estos son los pastores, pero no podemos impedir lo que Dios quiera hacer. Entonces, esperamos que Dios nos dé esta oportunidad. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debida a su exactitud histórica. Aquí hay una nota que dice, a finales de los años 1800, el doctor Driver, S.R. Driver, estudioso, ridiculizó la idea de que Moisés hubiera escrito lo que se llamaba el Pentateuco, eran los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él dijo en ese momento, no puede ser que Moisés haya escrito el libro. Cuando él vivió, los hombres no sabían escribir. Entonces, ¿cómo escribió el libro? Eso no es cierto, mentira. Y yo tengo mis pruebas, no sé qué pruebas tendría porque era un estudioso. Tiempo más adelante, muchos siglos más adelante, en el norte de Egipto, en el jardín de la casa de una señora, como todos los descubrimientos arqueológicos, al remover la tierra de su jardín encontraron unas tablillas de arcilla, como todos los egipcios, saben, todas las cosas las llevan al Instituto de Arqueología, la estudian, no sé cuánto, y que llamaron a esas tablas las tablas Tel el Amarna. Eran unas tablillas que usaban los egipcios para escribir cartas que enviaban a otros lugares. Esas tablillas específicamente fueron escritas por los egipcios para los israelitas, para la Tierra Santa. Estaban a bastantes kilómetros. Siglos antes del nacimiento de Moisés.
Entonces, no solamente sabían escribir cuando Moisés nació, sino que ya tenían una apostal para mandar correos en tablillas escritas. O sea, Moisés sí estaba capacitado para escribir. Quedó desvirtuado eso. El Pentateuco, hoy no hay duda de que lo escribió Moisés. Tercero, históricamente, la Biblia tiene razón. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su maravillosa unidad. ¿Por qué? Fue escrita, todos los libros de la Biblia fue escrita por más de 40 autores, diferentes épocas. Ni se conocieron muchos de ellos, no se conocieron entre sí, muchos, la gran mayoría, fueron de diferentes épocas. Son 66 libros los que están escritos. Son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Durante un periodo de 1600 años y luego no más revelaciones para escribir la Biblia. Tenían diferentes culturas, diferentes trasfondos. Unos eran pastores, otros eran reyes, otros eran militares, otros eran príncipes, otros eran pescadores, otros eran estudiosos, unos eran historiadores, profesionales y algunos comunes y corrientes. Hacían obras, carpinteros o trabajaban la piedra, fueron usados por Dios para que el Espíritu Santo los inspirara y escribieran la revelación de Dios. Pero se une todo eso, ¿y qué tenemos? Un solo texto que contiene la palabra profética de Dios más segura que podemos tener. Esa es la Biblia. La Biblia tiene un tema, la redención. La Biblia tiene un héroe y Señor, el Señor Jesús. La Biblia tiene un malvado, que es el diablo. La Biblia tiene un propósito, la gloria de Dios. Sí, tiene nuestra redención, pero el propósito es que nosotros seamos la gloria de Dios. Cuarto, la Biblia es la palabra de Dios por sus profecías cumplidas. Tiene predicciones de cosas que han de suceder. Tienen cosas que ya sucedieron, las podemos ver. Tenemos el privilegio de saber que en esta dispensación de la iglesia, todas las profecías correspondientes a la iglesia están cumplidas, no falta ninguna. La única que será la redención de nuestro cuerpo, cuando el Señor venga en las nubes y nosotros nos unamos a Él. Esto es lo que estamos esperando. Lo demás, todo está cumplido. No sabemos el tiempo, no sabemos cuánto ha fijado el tiempo, pero están cumplidas. Los que estudian, analizan toda la Biblia, dicen que Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Todos saben que cuando nació Jesús fue la plenitud de la revelación divina. Nosotros vivimos en el tiempo de la plenitud de la revelación divina. Podemos conocer todo lo que pasó allá. Ellos no conocieron nada de lo que iba a pasar con nosotros. Por ejemplo, Miqueas 5:2. Hay un registro donde Dios dijo dónde iba a nacer el Señor Jesucristo. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El Señor Jesús. Esta profecía se cumplió, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 5, que nosotros ya sabemos que se cumplió. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó
y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea. ¿Cómo lo sabían? Porque conocían la profecía. Porque así está escrito por el profeta. Nació en Belén. El Salmo 22, no lo leemos, es larguito. En el Salmo 22 está escrito por David siglos antes de que naciera el Señor Jesús. Todo lo que pasaría el Señor Jesús, cómo moriría, qué le harían, todos sus sufrimientos. Está escrito en el Salmo 22 por David. Y eso fueron 1000 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, 1 milenio. Hay una nota especial en esta profecía. Para los israelitas sería muy difícil entender la crucifixión del Señor, porque para ellos no existía la muerte de cruz. Ustedes recuerdan que los que morían por decreto entre los israelitas eran lapidados, o sea, eran muertos a piedra. Si cogían a alguien adulterando, lo mataban a piedra, no lo crucificaban. Ese era el castigo que tenía el Imperio Romano. Pero entonces los israelitas, ¿qué iban a saber si el Imperio Romano los iba a sojuzgar y los iba a tener esclavizados cuando el Señor Jesús naciera? Pero estaba predicho. Nosotros hoy podemos saber todas estas cosas. En Isaías 53 habla de que va a ser crucificado entre dos ladrones. Zacarías capítulo 11, versículo 12, no lo vamos a leer. Dice que sería traicionado por Judas por 30 monedas de plata. Y todos sabemos que así fue lo que pasó. Mateo 26:15 narra eso, de que Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Entonces, todas estas profecías cumplidas hacen que la Biblia evidentemente sea la palabra de Dios, porque Dios no miente y lo que Él dice se cumple. ¿Para ti qué es la Biblia? La palabra inspirada por Dios, la voluntad de Dios. Mateo 26:56 dice: todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Nosotros sabemos que para el pueblo de Israel y para las naciones hay muchas profecías que no se han cumplido. Esperamos que se cumplan. Algunas de esas las estamos viendo que se cumplen, pero no es para nosotros. Por ejemplo, los jueves estamos hablando sobre estos acontecimientos que van a suceder, pero no tienen que ver con nosotros. Ya vimos que primero el Señor saca a la iglesia de la tierra, empieza aquí el tiempo de la tribulación, mientras que del cielo nosotros sí estamos haciendo algunas cosas, de eso vamos a hablar. Ya hablamos de las bodas del Cordero. Ahora necesitamos hablar de la adopción que el Padre hará de nosotros. Estos son mis hijos amados, hechos conforme a mi propósito, me complacen. El mismo Espíritu de mi Hijo Jesús nos adoptará como hijos para la eternidad y dirá a toda la creación: a ellos escúchenlos, así como dijo el Señor Jesús aquí en la tierra: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escúchenlo. ¿Por qué dirá eso? Tenemos el mismo Espíritu de Cristo, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Hablaremos lo mismo, pensaremos lo mismo, tendremos el mismo, todo igual al Señor. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Esa es la vida de la iglesia. Y quinto, me pasé un tiempo. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su calidad eterna, para siempre. No es algo de un tiempo y ya, ahora cuando
cuando lleguemos a la eternidad, habrá un acontecimiento que se llama el gran trono blanco. Allá dice, libros serán abiertos y también el libro de la vida. Y el que no está escrito en el libro de la vida será condenado. Libro de la vida, el libro de las obras y la palabra de Dios. Por lo menos son libros que estarán abiertos. La palabra de Dios decía, no lo cumpliste. La palabra de Dios te prohibía y tú lo hiciste. Ese es un estudio de Romanos, donde observando todo lo que Dios ha hecho podemos saber. Primera de Pedro 24, capítulo 1, 24 al 25. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada.